Bueno, pues cerramos la jornada con la última intervención, luego habrá una pequeña clausura y cierra este intenso día de conocimientos, de compartir información, de conocernos personalmente con María Rodríguez Alarcón. Ella nos va a hablar sobre la enfermedad del hambre en Morelos, percepción social y condiciones materiales frente al paludismo 1880-1930. Ella es del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. María es antropóloga, maestra en antropología social, doctora en ciencias sociales y actualmente investigadora postdoctoral del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática de la Escuela Nacional de Protección Civil de México y del Instituto Estatal de Protección Civil de Morelos. Es asesora de Oxford Research Encyclopedia, es investigadora de la Red de Políticas Públicas de Gestión del Riesgo de Desastres en Latinoamérica. Tiene bastantes trabajos, se enmarcan además en el estudio histórico y social de los desastres, riesgo y vulnerabilidad y crisis ecológicas. Ha participado en diversos proyectos de investigación y es autora y coautora de publicaciones en editoriales y revistas especializadas, así como en espacios de difusión del conocimiento. María, tu turno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me toca la enorme responsabilidad de cerrar esta larga jornada. Espero que les resulte interesante. Decirles además que es una investigación en ciernes, así que cualquier comentario será más que bienvenido. En realidad, yo lo que estaba viendo al momento de toparme con este tema tenía que ver con el uso, aprovechamiento y explotación del agua en esta zona en concreto de México. Para los siglos XIX y XX. Sin embargo, pues en el rastreo de la información, que como veremos además es bastante compleja para el caso de esta entidad, pues me di cuenta que era una beta que se abría como una posibilidad de investigación y que denota además la importancia de los estudios de caso. Y en ese sentido, pues la intervención de Rogelio me permite también introducir este tema y decirles que a mí no me interesa ver la enfermedad per se, sino el contexto histórico y social en el cual se marca la enfermedad para poder entender sus consecuencias y la forma en la que era percibida y las respuestas materiales de estas poblaciones en medio de este contexto, ¿no? Me voy a referir a varias citas que un poco he sacado de varias notas de prensa, de los discursos de algunas autoridades para el momento, un poco para que veamos de qué manera se introduce el tema del paludismo en esta zona y veremos algunas incluso limitaciones en términos metodológicos de acceso a las fuentes. Y un aspecto bastante importante y también bastante desafiante tiene que ver con el hecho, bueno, de que la mayoría de las investigaciones en este caso se han centrado sobre todo en la Ciudad de México. Y en esta entidad, la entidad de Morelos, que es la que les voy a presentar ahorita, es muy poco lo que existe en términos de investigación histórica. Hay algunos esfuerzos en los últimos años, por ahí América ha trabajado, básicamente existe una compilación que fue llevada a cabo por Horacio Crespo, pero de resto es muy poco lo que se sabe de esta entidad en términos históricos. Entonces también plantea desafíos, pero creo que también abre una ventana de oportunidad importante en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con esta cita extraída del Semanario Oficial del Gobierno, que nos dice: comenzaremos por admitir que no tenemos conocimiento exacto de la naturaleza del veneno palúdico o los medios por los cuales puede ser extirpado del suelo de una localidad infectada, que el veneno forma parte, por así decirlo, del mismo suelo, que está sujeto a las influencias de estación de temperatura y lluvia, que entra en redoblado vigor siempre que por cualquier motivo se remueva de la tierra, que haya permanecido por largo tiempo intacta. Esto apareció en el Semanario Oficial del Gobierno de Morelos en 1898, pero en realidad se refiere o lo toma de una obra que está titulada El clima de Roma y la compañía romana del profesor Tomás Di Crudeli. Entonces, en este marco, pensemos que, bueno, hace unos 125 años, los miasmas, como sabemos, eran los responsables del paludismo.
Un poco se buscaban estas explicaciones que emanaban de las siembras de los arrozales, del plátano, de la humedad, de la falta de limpieza de huertas, de acueductos, de aguas de lluvias estancadas. Es un poco las explicaciones que surgían en ese momento en el caso de Morelos. Pero un aspecto que resulta bastante reiterado en las fuentes y que era lo que a mí me interesaba un poco hurgar, es que se insistía mucho en la inadecuada alimentación, la miseria, el hacinamiento, la inadecuada disposición de materias fecales y en general la pobreza en la cual vivía la gente como factores directamente relacionados con la adquisición y la gravedad de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me interesa un poco es explorar estas interpretaciones que no solamente eran sociales, sino que también se anclaban en el conocimiento científico de la época, que dominaron entre fines del siglo XIX y principios del XX con relación concretamente a la enfermedad palúdica. ¿Quiénes eran estas poblaciones consideradas más proclives a contraer esta enfermedad y cuáles eran las condiciones materiales de estas regiones expuestas? Entonces me interesa un poco que veamos conceptos, ideas e incluso las circunstancias en las cuales se presentaron estos discursos y en este sentido retomo este estado en la entidad mexicana de Morelos, que se encuentra al sur de la Ciudad de México y como les digo, aún con la proximidad es muy poco lo que se sabe de esta zona. Sin embargo, pues las características geoclimáticas y las particularidades de las condiciones de vida de sus habitantes fueron durante mucho tiempo consideradas condiciones óptimas para el surgimiento y la propagación de la malaria. A ver. Ok. Entonces, con relación al marco temporal, me interesa un poco este periodo porque durante este periodo histórico el Estado fue el resultado de una profunda transformación que obviamente se venía gestando a lo largo de un proceso histórico de largo aliento, pero que conlleva finalmente a lo que son cambios importantes de uso de suelo, intervenciones de cuerpos de agua, ocupación inadecuada de una parte importante de la entidad, ¿no? Y ello se da un poco de la mano de la expansión de tierras agrícolas, lo que es el fortalecimiento del cultivo de arroz, de las haciendas cañeras, el incremento demográfico que esto trajo aparejado. Y esto realmente no estuvo acompañado de otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con inversión en infraestructura pública, servicios básicos y finalmente esto deriva pues en la creación de ciertas condiciones de habitabilidad que no eran las más óptimas, ¿no? Básicamente se trataba de población habitando en pésimas condiciones de vida y expuesta a diversas enfermedades, entre ellas el paludismo, el cólera, la disentería y diversas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Entonces, bueno, en medio de estas condiciones proliferan estos discursos que vinculan la ausencia de salubridad y falta de higiene, la mala alimentación y la pobreza de los morelenses con la adquisición y la persistencia de la malaria. Y de allí, por eso me interesa retomar esta idea de la enfermedad del hambre, que en realidad es una propuesta teórica de un trabajo previo de Eugenia Tognotti sobre la historia del paludismo en Cerdeña, ¿no? Y en este momento, para el último tercio del siglo XIX, el médico Jimeno Cabañas nos dice: es indiscutible la gran influencia que ejerce el desarrollo de esta clase de enfermedades el régimen alimenticio. Aun cuando para su manifestación no admita privilegios, está fuera de toda duda que el paludismo siempre aparece bajo formas más graves y más rebeldes en las clases desheredadas que en aquellas a las que la fortuna permite ponerse un tanto cubierto a sus estragos. Entonces, bueno, durante esta época se advierte todavía la preeminencia de la teoría miasmática. Ustedes saben que es hasta 1898 cuando Ronald Ross demuestra que la enfermedad se transmite a través de la picadura del mosquito infectado. Y bueno, y que aun cuando a partir de la segunda mitad del siglo XVIII empiezan a proliferar estas ideas naturalistas e ilustradas en torno a las formas en las cuales eran interpretadas las epidemias desde lo religioso y lo divino, también surgieron estas otras explicaciones donde un poco se consolida la idea de la teoría miasmática, ¿no? Y un poco lo que se dice era que las interpretaciones estaban asentadas en ciertos agentes nocivos que exponían a la población.
Por ejemplo, el inadecuado sistema de alcantarillado, las aguas estancadas, pozos negros, hasta atarjeas, la acumulación de estiércol. Entonces, desde estas teorías, las autoridades de salud en este momento orientaron sus esfuerzos a la eliminación de cualquier foco morboso a través un poco de estas ideas de la fumigación y de la higiene. Entonces, en este sentido, de allí la importancia como de entender al paludismo, pero desde un examen historiográfico que nos permita entender las particularidades de este contexto en términos históricos y sociales, ¿no? Existen vacíos importantes, como les decía, en términos de la comprensión de brotes epidémicos del pasado que atiendan a las particularidades sociohistóricas de los contextos locales. Percepciones, condiciones materiales frente a estos fenómenos. Además, pues a diferencia de otras enfermedades como la viruela, el cólera, el tifo, el paludismo ha tenido poco eco en el marco de estas investigaciones, ¿no? Y en el caso concreto de esta entidad también existe un profundo sesgo en torno a las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en el Valle de Cuernavaca al norte, con respecto a la atención que ha recibido la zona sur, que es la zona, quizás por sus condiciones climáticas, más proclives a este tipo de padecimiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco también se ha señalado que quizás la ausencia de investigaciones en este sentido responda a la ausencia o a la dificultad de las fuentes históricas. Y esto además tiene que ver con desafíos metodológicos importantes con relación al rastreo del paludismo en el pasado, en el caso de esta zona en concreto. Y pensemos además que aun cuando los conocimientos biológicos de esta enfermedad pues ya tienen ciertas décadas, pues todavía existen algunos desafíos con relación a lo que es la reconstrucción histórica y la interpretación de esta enfermedad en el caso valga la redundancia, de estudios de casos en ciertas zonas en concreto. Entonces, bueno, no me voy a adentrar como en las características epidemiológicas de la enfermedad. Ustedes lo conocen muchísimo mejor que yo. El paludismo es causado por un parásito protozoo del género Plasmodium. Se transmite a través del mosquito de la picadura del mosquito hembra afectado por el género Anopheles. Y estos insectos pues generalmente se crían en agua dulce de poca profundidad. Y en el caso de Morelos, pues en la zona sur existen las condiciones idóneas para que esto se produzca. No obstante, como veremos, también existen algunos elementos relacionados pues con las interpretaciones y las percepciones sociales que le adjudican como la predisposición de ciertas poblaciones frente a la presencia de esta enfermedad. Y bueno, aquí vemos un poco las características de esta zona, que como les comentaba, tiene algunas características particulares con relación a la presencia y reproducción del insecto. A diferencia de la zona norte, donde es bastante frío, en la zona sur es un clima bastante cálido con importantes cuerpos de agua. Y una parte importante de la población se ha encontrado asentada en las cercanías de estos cuerpos. Además son suelos delgados, históricamente han sufrido procesos de secamiento, pero son suelos pantanosos y los mantos acuíferos se encuentran a poca profundidad. Esta es una cita de un investigador que estuvo varios años realizando algunas investigaciones en la zona sur de Morelos. Sí, es que y un poco lo que decía era que las características climáticas de la entidad, por un lado, propiciaron la producción de ciertos productos como caña de azúcar, arroz, plátano, café, plantaciones que requieren mucho riego. Y esto ocasionó pues, que los campos se transformaran en enormes pantanos. Entonces, lo que decía para 1896 es que la población estaba encerrada en una atmósfera altamente impregnada de malaria. Los habitantes de esas regiones tropicales y fértiles están pálidos, anémicos y durante ciertas épocas del año están sujetos a excesos de paludismo de mayor o menor intensidad.
Entonces, los relatos de Gaviño tienen esta idea de la impronta miasmática, ¿no? Él sostiene la existencia de efluvios, de miasmas telúricos propios de las características del suelo, la humedad, la vegetación, la temperatura. E incluso dice que él realizó numerosas visitas en diferentes épocas del año en la entidad y se dio cuenta pues, de la persistencia de fiebres diarias, o cada 3 días, también fiebre de forma continua y remitente, y señala precisamente las particularidades de las tierras bajas del sur por oposición a las zonas nortes de la entidad, ¿no? Igualmente, hay otras características o particularidades de la zona que son reinterpretadas dentro de las fuentes y, por ejemplo, nos dice en un informe de las juntas de facultativos y salubridad, dice, la población en 1883 sufrió una alteración notable, y nos dice, por las siembras de los arrozales, del plátano, por la humedad y falta de limpieza de las huertas y acueductos, y algunos caminos en donde se encontraban las aguas de la temporada de lluvias estancadas. E igualmente refieren que debido a condiciones relacionadas con la humedad y el exceso de lluvia y los cambios de estación, hay catarros, bronquitis y pulmonía. Un aspecto bastante característico es que en una de las notas de prensa se señala, además, hay una inexistencia de principios de higiene y la ausencia de educación médica, que ocasionan que sus habitantes vivan en un estado verdaderamente triste. Y agregan, en mi concepto, para mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes del lugar, sería conveniente recomendar a quien corresponda la vigilancia del aseo de los corrales o patios de las habitaciones, evitando las aguas estancadas y el asolve de los caños que por ello cruzan. La plantación de árboles, eucaliptos glóbulos hacen que los miasmas paludianos sean menos nocivos donde existen por causa de pantanos y remoción de tierra. Y en una nota de prensa de uno de los periódicos más conocidos en esta zona, el Cronista de Morelos, dice, cada pobre que por falta de medios higiénicos o profilácticos contra una enfermedad maligna se convierte en un foco de infección para los demás, ¿no? Entonces aquí vemos algunas interpretaciones relacionadas con esto a finales del siglo XIX. Y hay un aspecto bastante interesante que tiene que ver con las respuestas materiales en este sentido. Hay un reconocido ingeniero de una hacienda del sur de Morelos, de Zacatepec, que él realizó algunas intervenciones dentro del territorio buscando controlar esta situación, ¿no? Felipe Ruiz de Velasco. Me imagino que es bastante conocido entre los mexicanos, ¿no? Él realizó una infraestructura de drenaje para mejorar las condiciones sanitarias del lugar, sobre todo lo que tenía que ver con la producción de azúcar en la hacienda de Zacatepec, pero hay un aspecto bastante interesante que además él señala algunos elementos relacionados con los trabajadores y dice, los operarios dedicados a este trabajo es preciso que sean robustos e inteligentes a la vez en cuanto a la salud, porque es un trabajo incómodo, muy fuerte, hecho bajo los rayos del sol y en una atmósfera saturada de humedad y de miasmas palúdicos. En cuanto a la inteligencia, se comprende que se necesita por ser una operación delicada. Este bacteriólogo, Andrés Gaviño, que yo les comentaba al inicio, retoma un poco estas investigaciones y estas intervenciones que realiza Ruiz Velasco y señala que para él este tipo de intervención tiene sentido, ¿no? Y que realmente la gran extensión del sistema construido por este ingeniero había conseguido drenar los pantanos y una disminución del paludismo entre los habitantes, particularmente los labradores de la tierra. Además, para entonces también está un poco esta idea que a través de ciertas aguas se podía incluso prevenir contraer la enfermedad, vaya. Y en Morelos todavía sigue siendo un granito los llamadas aguas hediondas de Cuautla, que básicamente las personas iban a ese lugar, se bañaban en esas aguas y sostenían que eso era una especie de estrategia de prevención, diríamos en términos anacrónicos, ¿no? Y bueno, a través del tiempo, bueno, estas aguas han sido un poco desecadas, degradadas, pero en ese momento fueron retomadas como
vaya, una especie de medida preventiva contra el paludismo. También existían muchos elementos relacionados con la importancia, y esto lo vamos a retomar un poco más adelante, en torno a las creencias que existían de que... voy bien. La creencia que existía en torno al hecho de que habitar una zona que estaba inundada por cultivos de arroz de alguna manera también incrementaba el riesgo de contraer la enfermedad. Y uno de los de las estrategias que se implementaron en ese momento fue la promulgación de una ley que impedía la producción, el cultivo de arroz en un rango de 2.100 metros con relación a la última casa habitada. Esta también fue una de las estrategias que se implementó a fines del siglo XIX para intentar contrarrestar y controlar la enfermedad palúdica. También aparecen a lo largo de esta época, tenían razón, ya estaba dejando atrás la presentación. Algunas estrategias que también surgieron dentro de la prensa, pero que además no se encontraban un poco fundamentadas, obviamente, en el conocimiento del contexto en particular, sino que eran retomadas de investigaciones y de explicaciones que venían fundamentalmente de otros países. Por ejemplo, en una nota sugiere algunas recomendaciones que habían sido implementadas en Italia, en Grecia, en las Indias Orientales, en Centro y Suramérica. Por ejemplo, nos dicen, allí la gente duerme al aire libre con bastante impunidad, por lo que se recomienda construir habitaciones limitando las comunicaciones de las piezas con la atmósfera exterior a las puertas y con ventanas que den a un patio interior más elevado que el piso de las mismas piezas. Dejar cerradas las ventanas de las casas en la mañana y a la caída de la tarde. Tener cuidado con los efectos producidos por las flores que se tengan en las piezas ocupadas o de plano eliminarlas donde la atmósfera esté viciada. Y la nota señala, las medidas indicadas tienden todas a impedir que los miasmas venenosos entren en el sistema o por lo menos reducir la cantidad que en él se introduzca. Mantener cierto vigor de cuerpo por medio de buenos alimentos y uso moderado de vinos y licores, como algunos de ustedes los comentaba previamente, y evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. De aquí que sea indispensable usar ropa de bastante abrigo aún en la estación de calor. Además, pensemos que son temperaturas que están entre los 30 y 35 grados y que en la actualidad además han llegado hasta 42 grados a la sombra. Y otro aspecto que también tiene que ver con las percepciones es, nos dice, se agrega la aclimatación de ciertas razas como una ventaja importante frente a la enfermedad. Se ha probado que este poder de resistencia constitucional es hereditario tras diversos ataques de paludismo sufrido por diversas generaciones. Han venido algunas razas a adquirir mayor resistencia al grado de que algunas han llegado a fundar poderosas colonias en regiones malsanas, tales como sucede en Italia con Selinunte, Agregitun, Sibaris, Pestum y Roma, ¿no? Entonces aquí vemos también procesos como de distinción en torno a la composición de ciertos seres que los hacía más resistentes a contraer la enfermedad. Y bueno, además lo descrito acá, como les comento, es bastante coherente con esta idea de la existencia de diferentes miasmas, ¿no? En el caso de Morelos, los comentarios se centran particularmente en esta idea de exhalaciones morfídicas que provienen del suelo o emanaciones dañinas producidas por seres humanos, animales vivos, sanos o enfermos, ¿no? Y además, en medio de todas estas percepciones en torno a la enfermedad, particularmente durante el régimen de Porfirio Díaz, se fortaleció el concepto de salubridad pública, ¿no? Y se implementaron diversas estrategias de higiene para combatir y prevenir las epidemias. Y esto está muy en coherencia con lo que les comentaba previamente, la ventilación de casas, la importancia de espacios interiores y exteriores, la instalación de baños públicos y lo que tiene que ver con una intervención médica más directa con apoyo del Estado.
y se insiste un poco en esta idea de erradicar la suciedad, la acumulación de basura, la falta de infraestructura para el desecho de aguas contaminadas, y se insiste también en lo que tiene que ver con la ignorancia y la falta de educación de la población como un elemento fundamental que se tiene que contrarrestar en aras de controlar la enfermedad. E igualmente, bueno, se insiste también mucho en elementos que tienen que ver con la miseria, el hacinamiento de las personas y la pobreza general, ¿no? Es constante que además esto se encuentre interrelacionado entre las notas de prensa con otras enfermedades. Se señala, por ejemplo, las fatigas continuas, la gripe, los catarros, cefalea, insomnio, dolor generalizado, y todo esto se relaciona con esta idea de las teorías miasmáticas, pero también con problemas de alimentación y la mala calidad del agua. Y bueno, también algunos elementos en los cuales se insiste son en algunas recomendaciones para mejorar las condiciones sanitarias. Y es un aspecto que además es constante a lo largo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, y que tiene que ver con una limitación importante en torno a lo que es el acceso a agua potable en general en todo el estado, ¿no? Entonces, incrementar la calidad del agua, evitando la caída de materias fecales, y tomar el agua hervida y procurar su intubación, organizar un servicio sanitario para la asistencia de enfermos con seguimiento médico, dar a conocer a los habitantes la importancia de consumir alimentos sanos y nutritivos. Y un aspecto que también incluso en términos médicos se señala es que estas disposiciones eran muy necesarias debido al completo analfabetismo de la población, y sobre todo de la población pobre, ¿no? Y dicen que le hacía un poco reticente a la intervención del médico. E incluso en términos paternalistas se señala la importancia de educar, enseñar y proteger y cuidar a la población frente a la enfermedad. Y bueno, a lo largo de los documentos podemos ver también otros aspectos que tienen que ver con este tipo de anuncios. Está este anuncio publicitario que señala lo que es la existencia de ciertas medidas que supuestamente son efectivas frente a la enfermedad. Se sugieren algunas medidas, como el alambre de cualquier metal o aleación, el verde París, que es un insecticida, algunos modelos de pulverizadores y atomizadores, e incluso ya un poco más adentrados en el siglo XX, a través de un decreto de campaña nacional en contra de la erradicación del paludismo, ahí se declara libre de impuestos ciertos productos como la totaquina, la quinina, algunas sales, un poco bajo estas estrategias de intentar controlar la enfermedad. Y es bueno, aquí tenemos algunas imágenes de estos productos, que además son bastante reiterativos en las notas de prensa. Y esto fue una estampilla que también se dedicó en México para la campaña antipalúdica, obviamente está aquí aumentada, y se estableció que el Departamento de Salubridad destinaría el 15% de su presupuesto a la campaña antimalárica, y que quedaban sujetas a expropiación propiedades rurales que consideraba necesaria el Estado para el saneamiento de las regiones palustres, vaya. Entonces, bueno, todo este tipo de interpretaciones y de consideraciones en torno a lo que era la malaria, la forma de transmisión, y un poco estas ideas en torno a que los pobres eran básicamente las personas más proclives a contraer la enfermedad, empieza un poco a transformarse, sobre todo a partir de 1945. No voy a adentrarme a explicar eso, pero bueno, se empiezan a realizar algunos experimentos de la mano de la Fundación Rockefeller, con lo que fue la implementación del DDT básicamente. Morelos fue utilizado como un estado clave para este tipo de experimentación, y a partir de ahí pues, se realizan una serie de transformaciones en la manera en la que se aborda la enfermedad, desde una aproximación como mucho más centrada, pues obviamente en el conocimiento real y científico, y no tanto como en esta idea de las teorías miasmáticas, ¿no?
Entonces, bueno, aquí vemos algunas imágenes que he retomado de la prensa, donde un poco se coloca el acento en la importancia de la transformación y el control de las explicaciones de la enfermedad a través del DDT. Bueno, como ustedes saben, ya ahora existe toda una serie de críticas y de prohibiciones en torno al uso del DDT, pero vaya, desde la década de los 40 del siglo XX se está hablando de esto, y aun cuando desde 1874 se realizaron algunos experimentos iniciales para su aplicación, será hasta estos experimentos realizados por Rockefeller en el estado Morelos en que se empiece a implementar con mayor ahínco en el territorio mexicano, y se empiezan a dar esta serie de transformaciones, como les digo, tanto en términos materiales como en la forma de interpretación y de aproximación a la enfermedad. Entonces, bueno, como les comentaba, a mí lo que me interesaba era un poco ponerles sobre la mesa la importancia y la ventana de oportunidad, al decir de Rogelio, que nos puede plantear las enfermedades para comprender las percepciones sociales y las respuestas materiales y los procesos históricos a partir de la identificación de dichas enfermedades, y no centrarnos únicamente en la enfermedad per se, porque creo que plantea limitaciones teóricas y analíticas importantes si únicamente nos centramos en la comprensión de la enfermedad. Es importante, a partir de la identificación de estas enfermedades en términos históricos, en ciertos contextos, abrir ventanas de oportunidad para nuevas investigaciones, donde trascendamos los elementos que tienen que ver únicamente con lo estadístico, con lo demográfico, y empecemos a entender cuáles son estas problemáticas sociales, simbólicas, materiales relacionadas o detrás más bien de estas enfermedades, ¿no? Entonces, un poco al hacerles referencia a esta idea de la enfermedad del hambre en el contexto de Morelos y del paludismo, es un poco advertir la relación tan cercana que existe entre las enfermedades y las condiciones socioeconómicas de una población en un momento determinado, ¿no? Y entender y comprender la importancia de ciertos elementos que están vinculados con la configuración de nuestras sociedades, y de qué manera también estas enfermedades nos pueden marcar la pauta desde el presente para entender el pasado. Y un poco mi interés en este sentido, y un poco haciendo un inciso, también tiene que ver con la manera en que la pandemia por COVID-19 nos permite generar nuevas ventanas de investigación y nuevos intereses para rastrear el pasado y comprender el presente a partir de las consideraciones y las explicaciones de las enfermedades del pasado. Entonces, como les digo, es como una primera avanzada. Para mí ha sido bastante desafiante, sobre todo, como les digo, por las dificultades en el acceso a las fuentes. Les digo que además, en el caso de los municipios del sur de Morelos, no existen archivos. Ha sido una práctica bastante común que las autoridades terminan su periodo y se llevan toda la documentación. Entonces ha sido una especie de trabajo de hormiguita intentar rastrear la poca documentación existente, sobre todo en términos hemerográficos. Y además decirles que en el caso del archivo que se denomina el Instituto Estatal de Documentación de Morelos, la mayoría de la documentación realmente parte de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en términos históricos, esto también nos plantea desafíos importantes. Entonces, bueno, les agradezco mucho y con esto terminaría.